Hay personas que aparentan ser muy fuertes, seguras de sí mismas, firmes, casi inquebrantables, personas que nunca muestran una fisura y repiten que no necesitan a nadie, que avanzan por la vida con una coraza perfectamente ajustada. Pero basta con que tú modifiques algo mínimo, dejes de estar como antes, ya no reacciones igual o retires un poco tu presencia, para que dentro de ellas se mueva algo muy profundo, y ahí es donde comienza todo. En muchas sesiones de terapia me dicen, no comprendo por qué, si parece que no le importo, se altera tanto cuando me empiezo a alejar. Y suelo responder con calma, porque hay una verdad incómoda. Esa fortaleza aparente, muchas veces, es solo una estrategia para no exhibir el miedo, para no aceptar que alguien se ha convertido en un punto vulnerable de su vida. La primera señal aparece cuando tú tomas un poco de distancia, no cuando desapareces dramáticamente ni cuando montas una escena. Hablo de cambios sutiles. Dejas de ser quien escribe primero, tardas un poco más en contestar, de repente te priorizas y pones tu atención en ti, y es entonces cuando esa persona que parecía tan serena, tan imperturbable, empieza a cambiar. En consulta lo veo constantemente. Alguien que jura, no me necesita, no le intereso, y sin embargo, en cuanto percibe que marcas un mínimo espacio, reacciona mal, lanza comentarios incómodos, usa la ironía para pinchar, hace bromas cargadas de reproche o empieza a llamar la atención con gestos que antes no existían. Eso no es casualidad, eso es miedo, es inseguridad disfrazada de dureza. Cuando una persona necesita sentir que domina el clima emocional de la relación, cualquier variación en tu conducta le genera inestabilidad, porque su seguridad no nace de dentro, sino de comprobar una y otra vez que tú sigues disponible, predecible, accesible. Cuando ese patrón se rompe, aunque sea un poco, surge la ansiedad, y esa ansiedad muchas veces aparece con máscara de enfado, de frialdad, de distancia controlada. Es fundamental comprender esto. A quien realmente no le importas, tu lejanía le resulta indiferente. No reacciona, no cuestiona, no intenta controlar, simplemente continúa con su rutina. En cambio, cuando te conviertes en su punto débil, aunque ni siquiera lo admita frente a sí mismo, tu ausencia parcial enciende una alarma interna, y esa alarma busca cualquier salida posible. Por eso te puede escribir justo el día en que tú ya no estabas pensando en él. Por eso aparece justo cuando empiezas a encontrarte mejor. Por eso percibes un cambio de energía justo cuando tú inicias tu proceso de soltar. No siempre es amor consciente. En muchos casos es apego, miedo a perder algo que sostiene más de lo que esa persona reconoce. Y aquí quiero que te escuches con honestidad, porque mucha gente duda de su intuición y se dice, estoy exagerando, seguro que me lo estoy imaginando. Sin embargo, el cuerpo y la emoción suelen detectar la verdad antes que la mente. Si notas que un pequeño alejamiento genera una reacción desproporcionada, ahí tienes una pista muy clara de lo que ocurre. No significa que debas quedarte ni que tengas que volver, significa que comprendas el mapa emocional de la situación. Cuando alguien se muestra fuerte, pero se descoloca en cuanto tú cambias, es porque sin palabras ya ocupas un lugar importante en su mundo afectivo. La segunda prueba es esta. Necesita demostrar que no le importas, pero sus actos le traicionan una y otra vez. Esto resulta especialmente confuso para quien lo vive, porque en la superficie parece que te empuja, que quiere dejar claro que tú no tienes ningún poder sobre él. Pero si observas con cuidado, su conducta cuenta una historia distinta, mucho más emocional y auténtica. En terapia suelo explicarlo así. Hay personas que no saben manejar lo que sienten, y entonces se enfundan una armadura construida de orgullo, respuestas secas, aparente frialdad, y ese discurso de yo estoy bien, yo no necesito a nadie. No es que sean malas personas, muchas veces reaccionan así porque les aterra que alguien alcance a ver cuánto les afecta de verdad. Cuando tú apareces en su vida y les mueves el mundo interior, intentan recuperar el control como sea. Algunas veces creen recuperarlo alejándote, como si al marcar distancia pudieran rebajar la intensidad de lo que sienten. Por eso se dan situaciones muy típicas. Te dice que no le ocurre nada, que está en lo suyo, que no tiene tiempo para líos, que no está para historias. Pero luego revisa tus redes, se fija en quién comenta tus publicaciones, aparece con un mensaje aparentemente casual, pregunta algo que no era urgente, inventa excusas para entrar en tu vida sin admitir que te está buscando, o recuerda detalles que tú ya habías olvidado. De pronto le importa dónde estás, con quién compartes, qué planes tienes, y tú te preguntas, si se supone que no le importo, ¿por qué está tan pendiente de todo? En esa contradicción está la clave. Cuando alguien no siente nada especial,
actúa de manera sencilla. No necesita montar un personaje, no tiene que jugar a la indiferencia, no requiere demostrar nada. En cambio, cuando alguien está enganchado emocionalmente y no quiere aceptarlo, aparece esa mezcla extraña: palabras que te empujan y gestos que te acercan, distancia por un lado y vigilancia silenciosa por el otro, indiferencia de cara a ti y nerviosismo por dentro. Esa contradicción, aunque te agote, es una señal intensa de que le afectas mucho más de lo que estaría dispuesto a admitir. A veces, esa necesidad de demostrar que no le importas se convierte en un juego de poder. Lanza comentarios para herirte, te deja ver que tiene opciones, te habla de otras personas o aparece justo cuando por fin estabas tranquila, como si no soportara la idea de que puedas estar bien sin él. Es importante entender que esto no siempre tiene que ver con un amor sano. En muchas ocasiones, lo que le sostiene es tu atención, tu validación, la sensación de que tú sigues ahí, aunque él interprete el papel de quien no siente nada. Y aquí hay un detalle profundamente humano. Cuando alguien no tolera sentirse vulnerable, convierte la emoción en orgullo. En lugar de decir «me importas», dice «no pienso hablar de esto». En vez de reconocer «me asusta perderte», responde «haz lo que quieras». En lugar de admitir «me removiste por dentro», ataca con un «te crees demasiado importante». Es como si su corazón intentara expresarse, pero su mente lo tapara con frases duras para no quedar expuesto. Si estás atravesando algo así, te invito a observar más los hechos que las palabras, porque cuando alguien tiene miedo, sus palabras pueden funcionar como máscara. El cuerpo, en cambio, no sabe mentir tanto. Sus acciones, su atención, los microgestos, los cambios repentinos de tono, eso suele revelar lo que realmente está ocurriendo. Cuando ves que alguien insiste en aparentar indiferencia, pero se comporta como si estuviera pendiente de ti, ahí tienes una segunda prueba muy clara de que no eres una persona cualquiera en su vida. También quiero decirte algo con mucho cuidado, porque se repite muchísimo. Mucha gente se queda atrapada en esta contradicción esperando que un día esa persona por fin lo admita, lo exprese de manera bonita, lo haga fácil. A veces sucede, pero muchas otras no, porque reconocer que le importas implica aceptar que puede perder, que puede necesitar, que puede equivocarse, y para ciertas personas eso es demasiado. Así que observa, si cada vez que tú te retiras un poco, aparece con señales contradictorias, si cada vez que dices «estoy a lo mío», regresa con un gesto que te descoloca, si cada vez que intentas cerrar una puerta, él busca una rendija para seguir mirando dentro, entonces no estás loca ni imaginando cosas. Estás viendo una batalla interna, la de alguien que quiere sentirse fuerte, pero no soporta la idea de que tú se le estés escapando de las manos. La tercera prueba tiene que ver con el modo en que marca distancia emocional, pero vuelve en momentos clave. No regresa cualquier día, ni de cualquier forma. Reaparece cuando algo importante se mueve en su vida, cuando está cansado, cuando algo no le sale bien, cuando la soledad pesa, aunque esté rodeado de gente, o cuando intuye que tú estás entrando en una nueva etapa. En consulta me lo dicen así. Es curioso. Cuando yo estoy tranquila, enfocada en lo mío, aparece. Pero cuando intento hablar en serio o pedir algo más estable, se va. Esto tiene una explicación emocional profunda. Hay personas que no saben sostener un vínculo continuo, pero sí buscan refugio emocional cuando lo necesitan, y ese refugio, muchas veces, eres tú. Cuando alguien se presenta como muy fuerte, suele escapar de la intimidad constante, del día a día que exige mostrarse tal cual es, con luces y sombras. Eso no quiere decir que no sienta, sino que no sabe cómo manejar lo que siente. Entonces marca distancia para no sentirse expuesto, pero cuando la vida aprieta, cuando el peso de las emociones le supera, cuando la noche se hace larga, vuelve hacia quien le transmite calma, seguridad y conexión, aunque sea a través de un simple mensaje. Por eso suele aparecer en fechas concretas, en transiciones, en momentos de decisiones importantes, cuando algo empieza o termina, porque ahí las máscaras se caen un poco. En esos instantes, tu presencia, incluso si solo es digital, actúa como un regulador interno para él. Todo esto confunde muchísimo, porque tú puedes pensar, si de verdad le importo, ¿por qué no se queda? La respuesta no siempre habla de ti, sino de sus miedos, de su dificultad para sostener vínculos profundos sin sentir que pierde libertad, de su manera de entender el apego. Hay personas que solo saben acercarse desde la necesidad, no desde la elección consciente. Si te fijas, cuando vuelve rara vez habla de emociones profundas. Muchas veces trae temas prácticos, hace chistes, recuerda algo del pasado, o lanza preguntas banales,
Pero debajo de todo eso hay una búsqueda clara de volver a sentir lo que contigo siente y no consigue con otros. Hay algo importante aquí. Cuando alguien puede irse sin mirar atrás, sin volver, sin buscarte ni siquiera en momentos decisivos, probablemente el vínculo no era tan fuerte. En cambio, cuando intenta tomar distancia y aún así reaparece justo cuando se siente más frágil, eso indica que ocupas un lugar emocional muy concreto, un punto de referencia, un lugar al que vuelve cuando necesita sostén. No es una historia romántica idealizada, es una realidad psicológica que se repite con frecuencia. Entender esto no sirve para justificar todo, sino para que sepas dónde estás parada, para que no te culpes, para que no creas que se trata de que no eres suficiente. Si notas que intenta alejarse, pero no termina de soltarte, que desaparece cuando el vínculo pide profundidad, pero vuelve cuando se siente perdido, que reaparece justo cuando tú estabas empezando a soltar, entonces hay una dependencia emocional no resuelta. Esa es una de las pruebas más claras de que, aunque se haga el fuerte, tú tocas una parte muy sensible de su mundo interno. La cuarta prueba tiene que ver con algo muy concreto. Tu opinión le afecta más que la de nadie, aunque aparente que le da igual. Al principio esto desconcierta, porque esa persona se muestra como alguien autónomo, seguro, que dice, yo hago lo que quiero, no me importa lo que piensen. Pero contigo la dinámica es distinta, contigo se le nota la grieta. En terapia suelo utilizar una imagen sencilla. Hay personas que viven intentando demostrar fuerza, pero por dentro cargan con una enorme necesidad de validación, de sentirse suficientes, de no sentirse pequeños. Esa necesidad la esconden bien, y solo se activa con quien realmente les importa. Se ve en detalles sutiles. Tú haces un comentario neutro, y de pronto cambia su gesto, su tono, la energía de la conversación. Si no aplaudes algo que hizo o no le das la aprobación que esperaba, lo notas distante, más frío, más cortante, como si necesitara recuperar terreno. Al contrario, si le dices algo positivo y reconoces un esfuerzo, se le suaviza el pecho, aunque intente disimularlo con un vale, ya o bueno. Otra señal habitual es que tu opinión influye en sus decisiones, aunque luego lo niegue. Tú dices, no me gusta cuando haces esto, y pasado un tiempo lo modifica, pero actúa como si el cambio hubiera sido totalmente suyo. O comentas, me encanta cuando eres así, y de pronto repite ese comportamiento, o pones un límite y empieza a medir más sus palabras. Esto sucede porque tu mirada pesa. Tú no eres una persona más, eres un espejo en el que él se mira, y eso le asusta, porque si tú le ves débil, se siente descubierto. A veces, esa importancia que le da a tu opinión se traduce en intentos sutiles de control, no control evidente, sino pequeñas maniobras para asegurarse de que sigues valorándole. Puede provocarte para ver si reaccionas, ponerse competitivo, soltar comentarios para comprobar si le importas o molestarse si percibe que no le das el lugar que cree merecer. En el fondo, la pregunta que late detrás de todo es, ¿me sigues eligiendo? ¿Me sigues admirando? ¿Me sigues viendo como alguien valioso? Hay personas a las que les cuesta tanto pedir afecto de manera sana que lo piden por caminos torcidos. En vez de decir, me gustaría saber qué piensas de mí, se ponen a la defensiva. En vez de admitir, me importa tu opinión, la atacan. En vez de reconocer, me dolió lo que dijiste, te hacen creer que tú eres quien exagera. Esto puede enloquecerte si no lo ves, porque parece que hablas con alguien que jura, no me importa, mientras cada uno de sus gestos indica lo contrario. Observa también cómo reacciona cuando otras personas te prestan atención. Si ve que alguien te valora, te escucha o te trata bien, puede ponerse raro, tomar distancia de golpe o, al contrario, tratar de destacar, como si su orgullo, sus celos y su necesidad se activaran a la vez. Nada de esto implica automáticamente que exista un amor maduro. Puede que lo haya, pero muchas veces lo que se ve es una dependencia emocional de tu validación. Te conviertes en el termómetro de su autoestima. Si tú le apruebas, se siente grande. Si tú le cuestionas, se siente en peligro. Por eso tu opinión no le resulta indiferente. Por eso se nota que tus palabras le atraviesan. Y aquí hay algo práctico. Una persona que de verdad no te considera importante no cambia por tu mirada, no se altera por tu juicio, no se esfuerza por impresionarte ni se desordena por tu crítica. Puede ser correcta, afectuosa, cercana, pero no se le remueve tanto por dentro. En cambio, cuando tú eres su punto débil, tu aprobación pesa, tu desaprobación pesa, tu distancia pesa, y tu opinión se transforma en un examen que intenta aprobar sin reconocer que está jugando.
Si estás viendo esto, no lo uses para inflar tu ego ni para entrar en una guerra de poder. Úsalo para leer la realidad, para comprender por qué a veces te trata como si no le importaras, pero al mismo tiempo le impacta demasiado lo que tú piensas, y para decidir con calma qué tipo de vínculo quieres tú, porque una cosa es ser su debilidad y otra muy distinta es que eso se convierta en una relación que te cuide. La quinta prueba es profunda porque atraviesa el tiempo. No puede reemplazarte emocionalmente, aunque lo intente. Y cuando hablo de reemplazarte, no me refiero a que no pueda conocer a otra persona o empezar otra relación. Hablo de esa sensación interna de que, por más que se mueva, se distraiga o se convenza de que te superó, algo en él vuelve a ti como referencia emocional. En consulta, esto aparece de muchas formas. Gente que dice, me dejó, y a los 2 meses estaba con alguien más, pero seguía buscándome, seguía mirándome, seguía apareciendo con excusas. O me quiso demostrar que tenía 1000 opciones, pero cuando empecé a rehacer mi vida, se removió de una manera que no entendí. Puede tomar distancia física, llenar su agenda de planes, rodearse de gente, de ruido, de trabajo, pero la huella emocional que dejaste no se borra tan fácil cuando has sido su punto débil. Hay vínculos que entran por la cabeza y se van rápido, y otros que atraviesan el sistema emocional y se quedan. No te conviertes en su debilidad solo porque le gustes. Te conviertes en su debilidad cuando contigo se sintió visto, comprendido, acompañado. Cuando contigo bajó la guardia, aunque fuera por ratos. Cuando contigo experimentó una conexión que no le nace con cualquiera. Eso deja marca. Entonces aparece algo muy humano. Intenta sustituir lo que sentía contigo buscando a alguien que le genere lo mismo. Pero eso no funciona como una pieza que se cambia y ya. Lo que te hacía especial no era solo tu apariencia o tus conversaciones, sino el lugar que ocupabas en su mundo interior, el sitio en el que su mente descansaba, la sensación de hogar, aunque nunca lo nombrara así. Cuando eso se pierde, se puede intentar replicar, pero no es tan sencillo. A veces esta prueba se ve en las comparaciones. Puede mencionarte sin venir al caso, hablar de ti con mezcla de crítica y admiración, como quien quiere convencerse de que ya te superó, pero en realidad no lo ha hecho. Puede comparar a otras personas contigo, aunque sea con frases pequeñas. Esta no entiende esto como tú. Contigo era distinto. Tú eras más de tal cosa. Incluso estando con alguien nuevo, se le escapa esa comparación. Y eso dice mucho, no de que te quiera bien, sino de que no ha sabido recolocarte dentro. También se nota cuando sus relaciones posteriores no terminan de cuajar. No porque tú seas perfecta, sino porque él persigue algo que ya vivió contigo y no sabe recrear. Entonces se aburre, se queja por pequeños detalles, siente que falta algo, busca intensidad, o esa admiración que contigo apareció sin esfuerzo. Esto a un ego orgulloso le molesta, porque su mente quiere cerrar capítulo y demostrar que puede, pero el corazón, cuando ha quedado marcado, no siempre avanza al ritmo que el ego exige. Muchas personas vuelven a buscarte no porque hayan madurado, sino porque contigo se sentían fuertes de una manera extraña, como si tu presencia les diera identidad o valor. Prueban otras fuentes, no les llenan, y regresan con mensajes que parecen casuales, con nostalgia, con frases que te dejan pensando, ¿por qué ahora? La respuesta suele ser simple. Lo que intentaron sustituir no se dejó sustituir. A veces, ni siquiera vuelve físicamente, pero sigues sintiendo que orbita a tu alrededor. Mira tus redes, pregunta por ti, se entera de cosas, aparece cuando alguien te menciona, reacciona cuando ve que avanzas, porque hay algo dentro de él que no cerró. Cuando tú empiezas a estar bien, a elegirte, eso le enfrenta con una verdad incómoda, que tú no fuiste una etapa cualquiera, fuiste un punto sensible en su historia. Esta prueba es poderosa, pero conviene usarla con cabeza. Que alguien no pueda reemplazarte no significa que vaya a cuidarte, que vaya a comprometerse, o que deje de actuar desde el miedo y el orgullo. Significa que le has marcado, que le has dejado una huella, que no le resulta fácil seguir como si nada. Y para alguien que se presenta como muy fuerte, reconocer eso es durísimo. Si estás leyendo esto y piensas, me busca cuando le conviene, me compara, parece que conmigo no puede cerrar del todo, quiero repetirte algo que aparece mucho en terapia. No te quedes atrapada en la idea de ser importante para alguien que no sabe quererte bien. Ser su debilidad puede inflar el ego, pero puede desgastar el alma si te quedas viviendo a medias, esperando migajas, interpretando señales, confiando en que el miedo se transforme un día en amor sano. A veces el aprendizaje es este, entender que sí le importas, que sí le afectas,
que no le eres indiferente, y aún así elegirte tú. Porque hay personas que sienten mucho, pero gestionan mal, que se enganchan, pero no se entregan, que vuelven, pero no se quedan. Y tú no estás aquí para ser un puerto al que se regresa solo cuando hay tormenta. Ahora te propongo que te quedes un momento en silencio, no para seguir analizándole, sino para mirarte a ti. Cuando alguien se hace el fuerte y tú eres su punto débil, eso habla de sus miedos, de su historia, de su forma de vincularse, pero también dice algo muy importante de ti, que conectas, que tocas, que dejas huella emocional. Eso es valioso, pero no es un destino, es solo información. En terapia lo repito muchas veces. No todo el que siente sabe cuidar, no todo el que se remueve por dentro sabe sostener, y no todo el que vuelve es capaz de quedarse de verdad. A veces confundimos intensidad con amor o presencia intermitente con importancia, y ahí es donde muchas personas se pierden. Ser la debilidad de alguien puede sonar poderoso, puede hacerte sentir especial, pero si esa debilidad no viene acompañada de responsabilidad emocional, coherencia y respeto, termina doliendo porque te coloca en un lugar inestable, siempre alerta, siempre descifrando, siempre esperando que esta vez sí. Por eso, más allá de preguntarte si le importas, la cuestión que realmente importa es otra. ¿Cómo te sientes tú en este vínculo? ¿En calma o en tensión? ¿Segura o dudando? ¿En paz o midiendo cada paso? El cuerpo suele saberlo antes que la cabeza, y, cuando algo te desgasta más de lo que te nutre, conviene escucharlo. Entender estas pruebas no es para que te quedes, sino para que dejes de justificar, para que pongas nombre a lo que pasa, para que no te culpes ni pienses que estás pidiendo demasiado. A veces no pides demasiado, simplemente lo estás pidiendo a alguien que no puede darlo. Y si has llegado hasta aquí y sientes que quieres seguir profundizando en estos temas, abre espacio para seguir aprendiendo, pero sobre todo para seguir eligiéndote a ti,